Hola amigos de Contacto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en Madrid, en una tienda icónica del boxeo español, de la marca Charlie, como podéis observar, y estamos ante una persona que nos va a enseñar un montón, que nos va a ilustrar en esto del boxeo, que es un gran deporte y que en España parece que remonta, parece que no, está ahí la cosa, pero él nos lo va a explicar mejor que yo. Gonzalo Rodríguez, prensa boxeo, ¿qué tal? Amigo, Ah, ¿cómo estás? mucho gusto, encantado. Es un placer tenerte aquí. Y ahora mismo me siento como por dentro, como cuando tú ves a tu artista favorito, ¿no? Como Hola. como una groupie, ¿no? Por dentro. Bueno, claro, no puedo chillar ni hacer nada de eso porque no Salgo estaría bien. corriendo como lo hagas, ¿no? Pero no, yo siempre voy a decir una cosa, ¿no? Bueno, halagado por tus palabras, pero ten en cuenta que los periodistas nunca podemos ser noticia ni nunca podemos ser protagonistas. Referente también es una palabra que me puede llegar hasta incluso a marear. Es cierto que a mí me ha pasado que siempre he tenido mis referentes, han estado ahí, pero al final nosotros, sencillamente, como diría José María García, somos notarios de la actualidad y tenemos que contar las cosas tal y como son. Para opinar están los protagonistas, aunque eso ya se ha perdido. Si hablas del mundo del periodismo, hoy en día ya no sabes dónde está la información y dónde está la opinión. Nosotros tenemos que informar, para opinar están los protagonistas y cuando damos una opinión tiene que ser algo muy particular, algo de lo que tú puedas estar muy seguro. Pero te digo, estás en un mundo donde la opinión está por encima de la información. Y por encima de eso, los intereses de los grupos mediáticos, claro. Eso es un debate muy largo. No, es un debate muy extenso y es verdad, es lo que se debería hacer. Pero en la práctica nos encontramos con que ahora hay más periodistas protagonistas que periodistas que sean verdaderamente informadores, ¿no? Y es una pena, pero también te voy a decir una cosa, eso lo puso de moda en Estados Unidos, ¿no? Estos típicos periodistas de New York Times que sacaban, por ejemplo, hace poco estuve viendo el documental de Vince McMahon, de la WWF y tal, y hay un periodista que iba a por él y él era protagonista. Pero bueno, vamos a centrar ya el tiro en el boxeo y también vamos a tocar las MMA, no se nos puede olvidar. Eh, Tú ahora mismo eres el comentarista de Eurosport para todo el tema del boxeo, el boxeo olímpico, y ahora he incursionado en la UFC. Cuéntame un poquito cómo has llegado allí, cómo fue. Bueno, la casa Eurosport Sí, hizo una apuesta muy fuerte por las artes marciales mixtas, más en concreto por la UFC. Se llega a un acuerdo, se sabe que se está ante un gran producto que tiene la oportunidad de disparar en audiencia porque está bien hecho, bien montado, es espectáculo y tenía una gran base de aficionados. Dentro de lo que son los equipos que ellos piensan que tienen que servir para trabajar o tratar bien este producto, pues tienen al maestro, para mí al mejor, que es Jorge Herrera, que es un tipo que te vale para todo. Llega gente muy importante como César Alonso, como Gonzalo Campos, como Álvaro Colmenero, como Laura Fernández, como Inés Maeso, y ellos cuentan conmigo pues para poder estar ahí un poquito de soporte, bien sea en el programa en club, bien sea presentando, como hice el otro día, ¿no? La previa y la pospelea de Iria Topuria, y es una faceta y un aspecto nuevo, con toda la humildad de no conocer en profundidad ese deporte ni a esos protagonistas, pues te pones a tocarlo, pero se ha demostrado que la especialización hacia un determinado deporte, trabajándolo con cuidado y con cariño, es decir, cometemos muchas veces el error de pensar que el evento es el protagonista. No, a veces el protagonismo lo tiene el hecho de saber vender bien con tiempo qué es lo que tú vas a emitir, porque estamos en un mundo donde las opciones audiovisuales y de consumo se disparan. Esto ya no es como antes. Antes tenías dos televisiones, luego llegaron las autonómicas, luego las televisiones privadas, pero hoy tienes infinidad de opciones. Eurosport apostó por tener un programa propio de información y de análisis de UFC, optó y apostó por hacer que la gente supiese dónde se podían ver todos los eventos que organiza el año UFC y los resultados de audiencia están ahí. Mi llegada, pues como un trabajador más de Eurosport que tiene que poner el granito de arena y que mientras que ve el crecimiento y la consolidación de la UFC, no deja de tener ideas para saber qué es lo que tendría que hacer el boxeo para poder enganchar a sus aficionados de la misma manera que lo está haciendo UFC con los suyos. yo particularmente lo que acabo de decir que Eurosport está en una gran casa, un gran canal, muchos años ya, eh, hablando de todo tipo de deportes, no solo de los deportes de contacto, del boxeo, de las artes marciales mixtas. Siempre he estado al pie del cañón.
Pero ¿no crees que todavía, para la gente que quiere, mucha gente que quiere pues destacar de algún modo, no hablo en la práctica del deporte, sino a nivel informativo, ¿no crees que la UFC es un deporte tan nuevo que todavía puedes engancharte y ser como una especie de erudito de la UFC? No. No, mira, yo cuando empecé mi trayectoria, empecé en el diario Marca, yo ahí me di cuenta que había un mito que se me había caído. ¿Vale? Y te hablo con total sinceridad. A mí siempre me vendieron... ¿Quién fue? ¿Se puede decir? no, es sencillamente la experiencia. Tú cuando entras en un medio de comunicación grande, pero con la mentalidad de antes, te vendían y te destacaban el tremendo mérito y lo importantes que eran los periodistas todoterreno, como los definían. Es decir, el tío que te podía escribir de voleibol, mañana de hípica, pasado mañana de balonmano. Pero yo por mi amor al boxeo me di cuenta que los deportes son muy específicos, hay que conocerlos bien, en profundidad, y eso requiere de muchísimo tiempo, muchísimos años de estudio, de hablar y entender a los protagonistas, de poder conocer la opinión y la forma de entender el deporte por parte de los entrenadores. Es decir, mi trabajo, mi inversión de tiempo a la hora de conocer el boxeo va a estar siempre muy por encima de lo que yo pueda decir, conocer o aportar a los aficionados de las artes marciales mixtas. Por lo tanto, yo soy el primero en decir, mira, yo puedo aparecer para hacerte esto específico de este determinado deporte. Pero mi ética me dice, yo no puedo salir mañana a explicarte absolutamente nada porque tú me vas a ver las costuras. Eso me pasa con el boxeo. Con el boxeo son tantísimos años de dedicación y de esfuerzo que puedo estar cómodo haciendo cualquier cosa porque en muchas ocasiones estoy hablando no por mi experiencia, sino por lo que me transmitieron, como digo yo, las personas que sabían. Entonces yo siempre voy a ser partidario de que tenemos que ser lo más profesionales posible, tenemos que tener el mayor conocimiento que esté a nuestro alcance y sobre todo cuando estás hablándole a la gente de un deporte, tienes que entender que estás hablando para el más experto, pero también para el más novato. Por lo tanto, tienes que ir haciendo una línea donde puedas estar explicando cosas para la gente con conocimientos más avanzados, pero también cosas para que la gente se pueda enganchar a este deporte. Entonces, yo creo que me llega únicamente con el boxeo. Decidí especializarme en este deporte y yo creo que ahora mismo hablar de otro deporte la gente ya no me creería. O sobre todo, no me creería yo a mí mismo. Claro, porque ya te han encasillado, digamos, en el boxeo, ¿no? Pero bueno, lo hemos hablado también, la última frase que has dicho de explicar para los entendidos y para los que no, lo hablamos fuera de cámara, que también te habían escrito porque no entendían y que los eruditos, digamos, los entendidos del boxeo, se quejaban porque tú explicabas algo muy obvio, ¿no? Sí, Para ellos. sí. Y yo quería que dieras una explicación un poquito más amplia de por qué se debe explicarlo, porque por ejemplo este podcast es para gente entendida y gente que no, que quiere aprender, que quiere saber. Entonces, yo quería que un profesional como tú diera una explicación de por qué esto tiene que ser así y no solo para un determinado público, que entiende, ¿no? Bueno, sobre todo porque cuando tú estás haciendo una retransmisión, nos pasó en los Juegos Olímpicos de París, donde tuvimos una audiencia francamente buena. Fue muy buena. O sea, el boxeo fue uno de los deportes estrella en audiencia, cuando estamos hablando de la tremenda cobertura que hizo Eurosport, ¿no? Entonces es cierto que los aficionados de siempre lo ven, lo entienden y muchas veces ni te necesitan. Como digo yo, ya lo están viendo, lo están leyendo y muchas veces lo único que piden es que no les saques de la pelea hablando de obviedades o poniéndote a hablar por peteneras de cosas que no vienen a cuento cuando estás centrado en un evento deportivo. Yo siempre he sido partidario que cuando tú estás retransmitiendo un combate, no sirven de nada ni las anécdotas ni los chascarrillos, no. Hay que respetar a los deportistas que están sobre el ring y tienes que centrarte en lo que están haciendo. Hay veces que he podido escuchar a compañeros decir combate aburrido. No, no es un combate aburrido, es un combate táctico. Pero hay que respetar lo que están haciendo tanto los boxeadores como las indicaciones de sus entrenadores. Han trabajado durante 10-12 semanas para ese momento. No sentencies si lo que están haciendo es bueno o no. Sencillamente céntrate en valorar su esfuerzo, lo que está sucediendo sobre el ring. Entonces, en Eurosport nosotros nos dábamos cuenta que, por ejemplo, cosas que yo hablaba sobre una salida en chess hook o sobre cualquier otra cosa, había gente que escribía a Eurosport diciendo que se habían perdido, que si podíamos ser un poquito más didácticos porque les estaba enganchando el deporte. Y siempre los mensajes de la gente que pedía que lo explicásemos todo porque les encanta pero no lo entienden, estaban por encima de cualquier otra persona que decía o que pudiese solicitar un poquito más de deporte, un poquito más de especificación. Es decir, lo que nos dimos cuenta es que en el boxeo
la afición es la que es y que cuando llegan las grandes audiencias hay mucha gente que lo que está buscando es que se lo expliques prácticamente de cero. Tenemos que estar también para esa gente. Por eso te digo que en muchas ocasiones en las retransmisiones, cuando estoy con Jorge Herrera, que somos como dos jugadores de cartas, no estamos ya tan acostumbrados que con una mirada nos entendemos, muchas veces rebajamos y empezamos a explicar las cosas obvias porque estamos pensando en la gente que está llegando más que la gente que lleva tanto tiempo con nosotros o que lleva tanto tiempo consumiendo boxeo. Entonces, entonces, ¿a ti no te gusta ese tipo de comentaristas como por ejemplo Andrés Monte, que soltaba algún chascarrillo, alguna historia, y eso no te va mucho, ¿no? Me encanta, pero es que Andrés era un auténtico espectáculo. Claro. Andrés Montes, ten en Era cuenta un que fenómeno. te encajaba en la NBA porque de madrugada tú tienes que mantener a una audiencia que posiblemente se está durmiendo. Es normal. Él hacía que tú pudieses empezar a ver cualquier partido de la NBA y con sus salidas y con su ingenio, el tío te mantenía despierto. No hacía falta tomar café. Escuchabas a Andrés Montes, pero también la tremenda sapiencia de Antonio de Mier. Era el tándem perfecto. Entonces, un partido de baloncesto tiene sus pausas, tiene sus parones, tiene sus tiempos muertos, tiene sus descansos para los anuncios para la televisión. Con Andrés Montes no te dabas cuenta. Y él, si él poniendo los motes o hablando de los jugadores formaba parte del espectáculo. Pero es que lo de Andrés Montes es único. El que quiere imitarlo fracasará porque Andrés Montes solo va a haber uno. ¿No piensas que podríamos derivar eso un poquito? No te digo chascarrillos y tal, pero a lo mejor es más divertido en las retransmisiones que son de madrugada, la mayoría. Para España, el boxeo, sobre todo si está en Estados Unidos, gracias a Turquía, que tenemos estos buenos horarios en Arabia Saudí. Esperemos que ahora parece que ha comprado también una nueva compañía y también recientemente ha firmado a Inoue. Creo que No, está intentando que Inoue entre en la Riyadh Season. Creo que ha firmado ya, ¿eh? Ten en cuenta que Inoue es como cuando dicen, no, tiene que ir a Estados Unidos. No tiene por qué ir a Estados Unidos. No, pero no ha firmado es como el está ahí. Embajador de la Riyadh Season. Sí, porque lo quiere acercar. Ten en cuenta que Inoue, yo cuando escribo en redes sociales del japonés, que me parece un boxeador de época, me parece impresionante, no Inoue. Hay gente que dice, no, pero tiene que ir a Estados Unidos. No, no tiene que ir a Estados Unidos. Se le achaca que no ha peleado con rivales muy... Con todos. Con todos. El tío viene arrasando en todas las divisiones. Estás hablando de un tipo que sabe lo que es el campeón unificado en esta era de las 4 coronas en 2 pesos distintos. Es un tipo que sabe que ahora mismo irse al peso pluma es interesante, pero el tío dice, no, no, yo voy a mi ritmo, boxearé en peso pluma cuando llegue aquí. Tienes que salir de Japón. Mira cómo he llenado este pabellón, mira lo que me están pagando. ¿Qué me ofrece el resto del mundo? Quien quiera enfrentarse a Inoue, que venga aquí. O sea, Inoue es un boxeador de época y hay 2 púgiles que ahora mismo pueden permitirse el lujo de decirle a Turquía que no les interesa. Uno es Naoya Inoue y el otro es Saúl Canelo Álvarez. Son boxeadores que tienen su mercado y no necesitan de la Riyadh Season. ¿Tú qué opinas de Turquía y la Riyadh Season? Que por un lado es una bendición, nos va a permitir ver combates que antes nos desesperábamos al ver que no iban a suceder. Lo que estamos viviendo es impresionante, los boxeadores están ganando mucho dinero. Está intentando montar un conglomerado del que estamos empezando a recibir las primeras noticias, pero que nos va a sorprender lo que tiene entre manos. Y sobre todo, hay gente que tiene miedo a qué pasará mañana cuando se vaya a Turquía. No lloremos cuando se vaya, disfrutemos ahora que está. Lo que está claro es que si hablamos en términos económicos, tal y como está funcionando el mercado, donde cada vez es más difícil poder vender pay-per-views por la presencia de la piratería, Turquía es un oasis. Disfrutémoslo, que no sabemos cómo quedará el boxeo mañana. Bueno, yo antes de Turquía estaba también este hombre, el promotor inglés, que no me acuerdo del nombre. ¿Eddie Hearn? Sí, Eddie Hearn. Y él organizaba combates interesantes. Creo que se asociaron o hicieron algún... No sé si se llegaron a asociar y creo que Eddie Hearn firmó un acuerdo con Canelo. Sí, por un número X de peleas, sí, claro. Ten en cuenta que Eddie Hearn tenía un grandísimo dinero que le daba la zona a nivel global para ser creador de contenido hablando de boxeo. Él lo ha hecho muy bien, es un promotor que se vende muy bien a sí mismo. Sí, está claro. Otra cosa es si tú analizas los datos de negocio en comparación a lo que él esperaba recibir y lo que ha conseguido. A nivel deportivo está muy bien. A nivel negocio, lo que te estoy comentando, esto está muy difícil. Tú ten en cuenta que cuando se hizo la velada de Tyson Fury contra Alexander Usyk, sí, hay informes brutales que te hablan sobre la presencia de los dispositivos pirata que vieron el combate en Reino Unido para no tener que pasar por el pay-per-view. Estamos hablando de 3 millones de dispositivos, según un informe que publicó un diario británico. Eso puede provocar que mañana
fuera de Turquía, esta industria se dé cuenta que hay que buscar una nueva fórmula, porque antes para tú poder aparecer en una pelea de pay-per-view en Estados Unidos tenías que tener la garantía de que tú ibas a protagonizar por encima del 1.000.000 de ventas. Preguntad a Sergio Maravilla Martínez la cantidad de cosas que se le decía para poder participar en una pelea de pay-per-view en HBO entonces. Hoy el que sobrepasa el 1.000.000 ya es un héroe. O sea, el mercado se está contrayendo. Turkey piensa que rebajando el precio del pay-per-view a $20 lo va a solucionar. Veremos. Esto está cambiando mucho. Entonces, yo creo que no, ¿no? Yo creo que ya la gente no quiere. No, es un fenómeno global. Es un fenómeno global el hecho de que la gente ya no es como antes, ¿no? Es decir, ahora existen 200.000 maneras de poder verlo sin tener que pasar por caja. En Estados Unidos, tradicionalmente, el pay-per-view siempre funcionaba porque alguien se encargaba de comprar, de pagar 70, 80, $90. Otro llevaba las cervezas, otro llevaba la carne. La gente se reunía para este tipo de eventos. Y también existía el circuito cerrado, que es una cosa muy antigua. Y así es como sale, por ejemplo, en México Fernando Beltrán, ¿no? Moviéndose con el circuito cerrado, vendiendo un combate y consiguiendo pues que Tijuana, muchísimos locales le compren el circuito cerrado, ¿no? Fernando Beltrán, el promotor mexicano de Sanfer. Entonces, esto va cambiando, va evolucionando y el boxeo lo tiene que entender. Yo creo que mucha gente, sobre todo, como ya está pagando la cuota de DAZN, no quiere otra vez tener que pasar por CAE y decir, ya estoy pagando esto, debería poder. Entonces yo creo que por ahí. Es que ahí tienes un problema, ¿no? Aquí en España se dice menos, pero tú hablas con aficionados estadounidenses y me lo dicen. Es que DAZN aquí hizo una campaña de que ellos habían venido para acabar con el pay-per-view. Y ahora cuando hay un buen combate, van con el pay-per-view. Nunca llueve a gusto de todos. No está claro. ESPN, por ejemplo, sí lo hizo muy bien porque ellos hacían buenas peleas en abierto, ¿no? O no, a lo mejor no tan en abierto, pero digamos que en su canal tenían buenas peleas y firmaban buenos peleadores. Que antes, la gente que no lo sepa, tú eras un boxeador que estabas despuntando y había varias televisiones. Y se interesaban por ti y tal, y te hacían, no sé si, corrígeme, y tenías contratos con ellos, podías tener un contrato. No, pero eso era Bob Arum, o sea, es decir, tú ten en cuenta que cuando estás hablando de HBO o estás hablando ahora de la ESPN... No, pero antes estaba HBO, Showtime... Sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, ahora de ESPN, de los pay-per-views que te hace ESPN, siguen manteniendo la misma política que ha hecho grande a un gran promotor como es Bob Arum. Bob Arum era un tipo que te decía que los pay-per-views tienen que ser en contadísimas ocasiones y cuando sepas que ya has alcanzado el cenit de interés por parte de los protagonistas de ese duelo. Pero ahora hay exceso de pay-per-views. Pero cuando tú eres peleador, antes, estoy hablando de hace ya que estaba Bob Arum, que estaba también, bueno, Don King estaba ya en los últimos resquicios, pero estaba este hombre que no daba nunca la cara, que era la mano, que decían que era la mano negra. ¿En la Heyman? Al Heyman, que lo habían denunciado por monopolio, tanto Oscar de la Hoya unido con otro más, al Heyman controla el mercado. Y yo recuerdo, no sé si tú me puedes dar una visión más, que cuando tú eras boxeador, tú firmabas con Al Haymon, como si tenías la suerte, Al Haymon era de los que mejor pagaba, y de muchos chavales jóvenes los firmaban ya y no pasaban por equipo olímpico, sino que ya al tirón iban al profesional. Y Al Haymon tenía acuerdos, por ejemplo, tenía el PBC, que era sí, que suyo, es la empresa, claro. que es lo suyo. O tenía, por ejemplo, había otros promotores que tenían acuerdos con ESPN y tú firmabas con el promotor y luego firmabas el contrato con claro. ellos para pelear en exclusiva. Sí. Eso es lo que yo me sí, había boxeadores que firmaban un contrato con la televisión dentro de una promotora. Claro. Es decir, si tú estás con Bob Arum y trabajas con HBO, si tú firmas con Showtime, te puedes ir tranquilamente con Showtime. O sea, es decir, Bob Arum me va a decir, oye, tío, estás firmado aquí, este es mi proyecto. No, lo de la ley antimonopolio, que mencionaba Oscar de la Hoya, se me ha venido a la cabeza. Era porque en Estados Unidos hubo un antes y un después a la ley Muhammad Ali, que sacó el senador McCain, que luego perdió las elecciones presidenciales con Barack Obama, donde se intentó regular un poquito el boxeo. Ten en cuenta que veníamos de unos años donde había habido un escándalo tremendo con lo de la IBF, donde el presidente estuvo en prisión, donde se descubrió el tremendo pago. Por eso ahora mismo cuando la IBF hace algo, te aseguro que la IBF va a cumplir con sus estatutos, le va a dar igual el negocio, puede prescindir de un campeón como Canelo si no cumple con sus normativas, le da igual. Entonces, la ley antimonopolio te decía que tú no puedes tener un manager que sea o haga o actúe como promotor. La ley Muhammad Ali te está diciendo que una cosa es un promotor y otra cosa es un manager. Y se descubrió que en el conglomerado PBC, en el conglomerado Heyman, todo se retroalimentaba, eran las mismas personas.
Lo del PBC fue una historia distinta. Es la entrada de una serie de fondos de inversión, de querer hacerte grande comprando espacio en las televisiones. Le fue saliendo más o menos bien. Luego en Showtime pudo alcanzar su cima, pero ahora mismo están atravesando una época muy complicada, porque están con Amazon Prime, solo pueden hacer veladas en pay-per-view. Ten en cuenta que cuando ellos nacen, yo me acuerdo que en el año 2016 hicieron una barbaridad de veladas. Estamos hablando por encima de 30 veladas al año. Sin embargo, este año, que está a punto de terminar, solo han hecho 4 veladas. En realidad 5, pero la última, que es la que ha perdido Team Siu, la pagó el propio promotor australiano de Team Siu. Entonces, ¿cómo puedes pasar de hacer más de 35 eventos en un año a hacer solo 4? Es decir, te demuestra que algo no va bien. Se habla de problemas de salud de Alzheimer, no lo sé. Se habla de problemas financieros, tampoco lo sé. Lo único que es verdad es que cada vez tienen menos actividad y que el modelo necesita que se dé una vuelta en Estados Unidos. Y ojo con esto porque DAZN a nivel global parece que se puede llevar la mesa, si estuviésemos hablando de póker, puesto que no solamente ha incorporado a Frank Warren, que deja TNT Sports para irse a DAZN, sino que DAZN ya está negociando con Top Rank, con Bob Arum, para que las veladas de Bob Arum, a partir de agosto del año que viene, ya no vayan por ESPN y sí vayan por DAZN. Es decir, DAZN con este modelo, con este formato, se la juegan, han visto algo claro o se juegan el all-in. Lo que está claro es que ahora mismo DAZN va a empezar a acumular pues a todos esos promotores que tú has visto dándose la mano con Turquía. Sí. Todos van a acabar con DAZN, lo cual me hace pensar que en Arabia Saudí no solo han comprado la revista Ring Magazine, sino que pueden haber comprado otra cosa. O sea, ¿tú no crees que a lo mejor unificar criterios a nivel de televisión, que sea todo DAZN, puede ser bueno para el boxeo? Puede ser bueno si controlas lo más importante. Si nos circunscribimos únicamente a España, aquí en España la gente está harta. Y yo lo entiendo. Tú puedes tener DAZN. También tienes Fight Sports. De repente te aparece una velada en Eurosport. De repente peleas Samuel Molina en Francia y te tienes que abonar a Punch Time. Muy bien. Hay grandes veladas que no televisa nadie. Esta pelea, ¿dónde va? No, estaba por aquí, no, pero te tienes que... La gente está harta. La gente lo que quiere es un sitio, un lugar, un canal donde sepa que va a haber lo más importante del deporte que le gusta. Pero luego también hay que saber venderlo bien. Ya te lo he dicho en esta charla. En la UFC tú tienes que hacer un programa previo. Tienes que cebar las redes sociales. Tienes que explicar a la gente lo que va a ver. Tienes que saber quién es este, quién es el otro. Con la UFC tú tienes un programa que es el Countdown, donde te están contando las historias de los peleadores que van a protagonizar el combate de fondo, estelar, su vida, unos reportajes muy bien hechos, parecidos a los 24 séptimos de HBO o el Road 2 de Showtime, sí. Se demuestra que ese es el camino que funciona. Pero es que la UFC, la ventaja que tiene es que es un formato único. Es una liga, Una empresa. Una empresa, y ellos tienen el control de todos los peleadores, de todas las divisiones, de los cinturones, de todo. Y en el boxeo hay 4 organizaciones, entonces si no contamos la Amateur, la AIBA, que vamos a hablar largo y tendido, porque ya Emanuel Reyes con nosotros nos soltó alguna que otra eh, piedra acerca de los árbitros de la AIBA y tal, que hablaremos de eso. Y en el boxeo hay tantas manos que quieren parte del pastel que es complicado, ¿no? Porque si tú quieres en una misma velada, un promotor que que está denostado, porque era un sinvergüenza, pero Don King. Pero Don King es un legendario, tío. Pero Don King hacía unas veladas increíbles. Eso, chapó. Después, ¿verdad? Exprimía a los peleadores. Después se quedaba con el dinero de los... Sí, pero a nivel de velada, es verdad que en una misma velada podía pelear Julio César Chávez, podía pelear, no sé... Terry Norris, Finito López... Era increíble, o sea, tío. Como a lo mejor 4 campeonatos mundiales en una misma noche. Eso es algo que ya... poco se ve, a lo mejor con Turquía, pues a lo mejor sí podemos ver algún... Hemos visto que hay campeonatos de Reino Unido, que lo vimos en la última velada con Artur Beterbiev con Bivol, que lo quiero también hablar contigo, porque esa pelea ha dado un poquito de controversia, no mucha, pero ha dado un poquito. Y lo que estaba diciendo, que es complicado, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué sucede, qué le sucede al boxeo. Yo espero que
que esto acabe bien, que esto crezca, porque el boxeo, porque es que la UFC le ha comido ya mucho terreno al boxeo y el boxeo tiene que seguir porque es un deporte maravilloso. Nada, el boxeo va a seguir. Ten en cuenta que ahora mismo eso que estás diciendo tú de la UFC es posiblemente lo que está planteando Turquía. Es decir, oye, vamos a unificar criterios, vamos a estar todos aquí, pero vamos a estar bajo esta marca. Vamos a hacerlo de esta manera. Es decir, yo siempre expresaba, es imposible que Turquía pueda comprar todo el boxeo del mundo. Hay promotores por todas partes. Pero Turquía ha sido listo, de hecho, voy a encargarme de que esta asociación incluya a las mejores empresas y donde hay dinero, tanto o temprano, si sale un talento no controlado, acabará. Pero aparte de los promotores, están las 4 organizaciones. Como una de las organizaciones del ligue, ya no le dan a los aficionados, no le dan esa validez, ¿no? De unificación y de... Ten en cuenta que, por ejemplo, yo ya te he explicado que la IBF funciona de otra manera y lo van a hacer porque en su momento tuvieron a las autoridades estadounidenses detrás y hubo presión. Hubo vídeos en el que ponían a los peleadores que ellos decían, oye, este es tu peleador, ¿dónde quieres que lo pongamos? No, ponlo en el número 2 del ranking. Lo hacían a dedo, ¿no? Claro, y cobrando por ello. Y cobrando por ahí una pasta. Claro, pero esto porque era en Estados Unidos y se investigó. Sí, aquí. Que no estará pasando en otros sitios. ¿Tú crees que aquí hay mucha corrupción en el boxeo, en España? En España no creo que exista la corrupción porque no hay dinero ni para poder organizar las cosas que se quieren como para poder comprar o hacer las cosas de otra determinada manera. No, yo te hablo a nivel mundial de la presencia de determinados boxeadores, de determinados managers, un determinado organismo. Otros managers tienen más mano en otro determinado organismo. Si algún día se pusiese luz, a lo mejor nos sorprendíamos. Pero ahora mismo no podemos hablar de evidencias porque no lo tenemos en la mano. Lo único que podemos decir es que parecen clanes familiares. Pero tú no crees, por ejemplo, esto lo he estado hablando yo con amigos que son promotores, entrenadores, por ejemplo, mi amigo Carlos Repiso, que tenemos una entrevista con él, me decía que la lacra del deporte era gente que se ponía a organizar veladas y promotores que no tienen ni idea del deporte y que dice que esa es la mayor lacra del boxeo y del deporte ahora mismo, según su opinión. Yo coincido en parte, porque es verdad que ya hay más veladas que antes, pero es verdad que a lo mejor esa calidad que se pretende buscar no la hay, ¿no? Pero eso también es tirarnos piedra contra nuestro propio tejado. O sea, es decir, tú piensas que lo más importante del boxeo son los boxeadores, por supuesto. Tienes que tener buenos entrenadores, por supuesto, pero en España, si tú no tienes empresarios o promotores que puedan organizar eventos, estás muerto. Pero es que muchas veces esos empresarios promotores eran un poco piratillas, ¿no? Piratillas, pregúntate por qué no hay grandes empresarios. A lo mejor cuando llegaron grandes empresarios, los piratillas eran otros. Claro, A lo mejor cuando vino gente a invertir, los piratillas fueron otros. claro. Plantéate por qué nadie con dinero puede construir un proyecto serio y creíble en el mundo del boxeo español. Eso no se lo está planteando nadie. ¿Por qué se perdió la época de Telecinco, de sus combates de Poli Díaz? ¿Por qué se perdió eso? ¿Por qué? Cuéntanos. Yo más o menos sé pero me gustaría que tú, seguro que tú lo viviste. Era muy niño yo, claro, pero lo único que te puedo decir es que la audiencia funcionaba tanto cuando ellos lo emitían como las repeticiones, ¿no? Me acuerdo cuando se repetía el domingo por la mañana, que primero emitían el pressing catch, luego el boxeo, era una época muy buena. Pues un día decidieron dejar de apostar por este deporte. No sabría decirte las razones, siempre te llegan habladurías, pero lo que es cierto es que en la historia audiovisual del boxeo en España existe una figura, un nombre que nadie menciona y que para mí es fundamental y al que hay que estar siempre agradecido. Esa persona es José Luis Rubio. Rubio siempre ha sido y será un enamorado del boxeo. ¿Por qué llega el boxeo a Telecinco? Porque Rubio era el jefe de deportes de Telecinco y apuesta por el boxeo. Posteriormente, José Luis Rubio aparece en MediaPro y en MediaPro pues, tú puedes agradecer todo el trabajo que se hizo en vía digital a la hora de apoyar al boxeo español. Y posteriormente Rubio estuvo en Marca TV, mientras que él estuvo en Marca TV, se emitía boxeo español en directo. Por desgracia, Rubio está jubilado. Entonces, podemos hablar de muchísimas cosas, pero a veces me chirría que nadie reconozca quién fue José Luis Rubio, al que se le debe muchísimo, de la misma manera que cuando se habla de Alfredo Relaño, la gente puede hablar de su madridismo, de su antimadridismo, de lo que quieran, pero el señor Alfredo Relaño fue el que puso sus narices sobre la mesa para decir aquí en Canal Plus vamos a emitir boxeo. Fue el que inició todo el tema de Canal Plus, sí. Que ahora los más jóvenes no sabrán lo que es, pero Canal Plus
que en Francia sigue activo, pues fue francesa, creo, Canal Plus. Sí. Que posteriormente fue Digital Plus aquí en España y ahora es Movistar. Fue algo muy extraño porque, mira, gracias a Relaño no solamente veíamos los combates de los pesos pesados y prácticamente vimos toda la carrera de Óscar de la Hoya. Acuérdate que teníamos a Paco González al principio presentando desde el plató, Esteban Cuesta viajando por todas partes. Es que también vimos boxeo aquí. Desde el primer evento que dieron, que podríamos buscar en Borré para ver la fecha, pero yo recuerdo que la primera velada que metieron aquí en España fue en la sala La Paloma de Barcelona, tiro de memoria, y el combate de fondo de aquella velada fue Nana Conadu, tremendo, contra Víctor Rabanales, mexicano. Ese fue el primer evento que dieron. Y el último, si no recuerdo mal, fue esa velada de la Cruz Roja donde peleaba Maravilla Martínez y donde creo que también peleaba el actor Daniel Guzmán contra un bombero que se llamaba Fidel. Creo recordar que ese fue el último evento. Mientras tanto, tuviste boxeo español una vez al mes, una inversión económica que para la época era buena, pero que es que hoy en día, si tuviese cualquier promotor esa ayuda económica, lloraría pensando que le ha tocado la lotería primitiva. ¿Por qué acabó cuando la audiencia era buena? Pues es uno de los grandes traumas que tiene el boxeo español. Es decir, llega la fusión entre Vía Digital y Canal Satélite Digital. Vía Digital emitía boxeo. Canal Satélite Digital emitía boxeo. Ambos emitían boxeo internacional y boxeo español. Se fusionaron y se olvidaron del boxeo. Es uno de los traumas que jamás he sido capaz de entender cómo fue posible. Yo, hablando con un dueño de medio local de Sevilla, él me decía que no querían boxeo, ni MMA, ni deporte de contacto general, porque los buscadores le penalizaban. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Porque... Bueno, pues suerte. Ojalá no se relacione con los deportes de contacto para que no le penalicen a los buscadores y cuando gane un premio internacional por audiencia, pues entonces le felicitamos, no fuera bromas. Es entendible, es su política, es como el otro día leyendo o escuchando al director del programa de fútbol de los fines de semana en Onda Cero, que es Edu García. Sí. A mí siempre me ha encantado y él decía que no iba a hablar de UFC en su espacio porque para él la UFC y el boxeo no eran deporte. Pero mira, respetable, pero es tu opinión. A lo mejor tus oyentes lo ven de otra manera. Por eso llega un momento en el que hay que entender que tú tienes tu línea, tú tienes tu criterio a la hora de saber de qué se habla y de qué no se tiene que hablar y que te vaya bien. Pero si hay algo que hemos aprendido los aficionados al boxeo, y eso sobre todo se lo digo a todos aquellos que me censuran en la UFC, dije, mira, hemos sufrido durante tantos años esta persecución que precisamente nosotros tenemos que ser los primeros en aplicar que si no te gusta no lo veas, pero no lo ataques. Yo creo que esa es la mejor política. Sí, yo también. Yo era de los que criticaba la UFC por la brutalidad hace tiempo y ya cuando te metes en el deporte entiendes que la brutalidad no es lo que tú pensabas, es parte del deporte y no es una brutalidad malentendida, ¿no? Porque no es una brutalidad, es una estrategia, es que la UFC es un deporte que parece fácil, porque el otro día un profesor, no voy a decir quién, decía que tú ves 2 combates y ya te enteras de la película. Pero qué opiniones como esa hay un montón. Complicado, hay que dominar tantísimas disciplinas con la UFC. Complicado, bueno, UFC, artes marciales mixtas. Es que hay que dominar boxeo, tienes que dominar jiu-jitsu, tienes que dominar lucha, tienes que dominar pues lo que pueden ser patadas, kickboxing. Es increíble, Muay Thai. O sea, es la suma de muchos deportes. Con 2 combates no te enteras ni cómo va a vestir la chica ring. No, cuando están en el suelo yo no entiendo nada. Yo me acuerdo que cuando he estado con Álvaro Colmenero, que para mí es el referente de las artes marciales mixtas, claro, yo miraba, señalaba a un lado y Colmen me decía que no, que era en el otro lado donde tenía que prestar atención. Digo, pero si eso es el tobillo, ¿qué está haciendo? Yo me pierdo. Es complicado. Pero es una complicación que nos gusta, ¿no? Los que nos gustan los deportes, es una complicación muy bonita. Vamos a hablar un poco quiero que toquemos realmente el tema de Artur Beterbiev contra Bivol. ¿Qué te pareció? ¿Fue robo? No. Es decir, yo siempre, y se lo digo a muchos aficionados para ver los combates, yo creo que tienes que ir puntuando. Sí. Tienes que ir puntuando porque, claro, lo que dice el aficionado, para mí ha ganado por un punto. ¿Cómo te sale un punto? Si no ha habido descuento de nada, si no ha habido knockdowns, o es que has puntuado 10-10 un asalto.
No, es que lo he visto cerrado, no, mira. Es una pelea donde para mí el empate lo puedo llegar a entender, pero si alguien merece ganar es Dimitri Bivol. Yo lo iba puntuando, yo siempre explico, ¿no? También lo hago en Eurosport. Yo muchas veces cuando digo me salen 2 asteriscos es cuando veo un round que puede haber caído para cualquier lado. Es decir, donde yo lo he visto, digo, para mí gana A, pero puede caerle perfectamente a B. Entonces yo digo, ojo que el destino de un asalto asterisco te cambia la pelea. Es lo que puede hacer que tú ganes una pelea por 2 puntos o que salga empate. Si tengo 2 asteriscos, digo, tú fíjate lo que puede cambiar la película de decirte que esta pelea ha sido 8-4, 8 rounds a 4, a 6-6. Es decir, hay asaltos muy cerrados que hay que identificar para saber que es de ahí de donde te puede salir la controversia, porque el destino de un asalto te lo que puede cambiar todo en peleas de este tipo. Para mí, yo cuando termina la pelea tengo la sensación de que ha ganado Bivol, pero tengo un round asterisco. Digo, bueno, puede ser un empate porque al final Beterbiev ha venido remontando, es decir, se ha ido apuntando los últimos asaltos, y luego tienes la tendencia de los árbitros con memoria. ¿Qué significa? Pues que tú eres un juez, estás puntuando y estás viendo un combate unidireccional y a poco que un boxeador reacciona tienes la tendencia de compensar. Sí. Es decir, si tú estás viendo el Beterbiev Bivol, los 6 primeros asaltos son una película. Del 7º en adelante es una película absolutamente distinta. Entonces, cuando tú estás viendo un combate y ves que un boxeador está ganando 3 asaltos claros y el cuarto te sale nivelado, sabes que la mayoría de los jueces en combates de este tipo se lo van a dar al otro porque van a tener miedo de que uno ya lleve 4 rounds de ventaja. Te lo van a poner 3-1. ¿Siempre? La mayoría de las ocasiones, sí. Y bueno, hablando de eso, me ha venido a colación un árbitro de boxeo amateur, que fue también de la Federación Andaluza, fue el presidente, su amigo Santi Flores. Él me hablaba mucho de la perspectiva condicionada, ¿no? De que a ti te gusta el boxeador X y tú tiendes a siempre a ver cómo que va a ganar, por poco que haga ese boxeador, va a ganar, él va a hacer un robo y tal. Eh, y es curioso, yo siempre trato, como tú dices, de puntuar, de no decantarme por mi gusto, sino intentar hacer lo más objetivo posible. Y yo, por ejemplo, en esa pelea lo tenía 2 arriba. Yo tenía 2 arriba. Digo, Perfectamente, es lo que te estoy diciendo. El destino de un round te lo cambia todo. sí, sí, sí. Lo que pasa era que Beterbiev empezaba a meter muchos golpes. Claro, golpes de mano, golpes de Beterbiev no son golpes no es en plan como plan colega. Son golpes duros, ¿no? Y Claro, se notaba, se notaba. claro, es lo que te estoy diciendo. A ti la pelea te salía 7-5 Bivol. Sí, Y te estoy diciendo, y un round dudabas. sí. Ese round se lo das a Beterbiev, tiene 6-6. Todos teníamos una cartulina similar. Lo que pasa es que se habla, solo hablé yo con un compañero, que a Beterbiev se lo dieron por su condición de musulmán. No tiene nada que ver. ¿Tú crees que no tiene nada que ver? Absolutamente nada que ver. Porque uno es musulmán y el otro no. No, absolutamente nada que ver. Yo lo que te estoy diciendo, en muchas ocasiones a lo largo de la historia tú puedes ver muchos combates. Entre ellos, por ejemplo, ¿no? El que fue considerado el combate del milenio, ¿no? De la olla Trinidad. Si está muy bien lo que tú hagas, pero si tu rival cierra mejor la pelea, tú estás seguro de verdad que todos los rounds que estás ganando en la primera parte de la pelea, hasta los cerrados, un juez te lo va a dar. En peleas de este tipo, por ejemplo, si un boxeador español, por desgracia, se va a boxear a Gran Bretaña, Está claro que los jueces, allí, los 5 primeros rounds, aunque hayas hecho méritos, sabes que ellos están mirando con buenos ojos al boxeador local. Pero estamos hablando de estas peleas, donde se supone que los dos son lado A del boxeo y se están enfrentando. Decantarlo tan rápido, los jueces tienen esa tendencia, y Flores te lo podría explicar, la tendencia de la compensación. Es decir, te han ganado 3 rounds, el cuarto sale nivelado, la tendencia de la compensación es que como has reaccionado y el combate y el round puede ir a cualquier lado, te lo van a dar. Entonces, lo que está claro es que donde no compensan es cuando tú los últimos 3-4 rounds no los estás disputando, que es lo que le pasa a Bivol. Entonces, es normal que te puedan dar la vuelta al combate. Luego ya podemos hablar sobre el juez que en el 8º asalto tenía arriba a Beterbiev, cosa que no soy capaz de entender. Pero, por lo general, a mí la pelea era Bivol o nulo. Pero viendo la tendencia de la pelea, yo dije, Bivol, no sé por qué,
sí porque ya no podía, sí porque estaba cansado, sí porque aguantar a Beterbiev es muy complicado, pero los 3 últimos rounds para mí no los disputa. Lo sobrevive más que disputarlo, ¿no? No los disputa. Entonces ahí es donde me venía remontando y con el asterisco decía, ojo, cuidado que puede empatar, vamos a ver cómo han sido esos rounds. Yo estaba convencido que era Bivol o empate y estaba más partidario del empate. ¿Gana Beterbiev? Pues lo que todos decimos, revancha cuanto antes. Me lo pasé muy bien con el combate. Yo también. Bueno, y ya cuando terminemos el blog te preguntaré por los top libra por libra y cómo ves y tal. Eso siempre lo hago por costumbre. Pero has dicho el nombre de Óscar de la Hoya. Óscar de la Hoya es un tipo eh, polémico a veces, circense, otras, y promotor a lo mejor de martes a lunes. ¿Tú qué opinas de Óscar de la Hoya? Bueno, a mí me parece que estamos hablando de un boxeador tremendo, fue un boom. Y como promotor, pues busca su sitio, busca su momento, ya ha entendido perfectamente el negocio y sabe cómo dar de qué hablar. Ya está. Es un empresario que está ahí y Óscar de la Hoya siempre ha tenido mucho de teatro, tanto cuando era boxeador como ahora que es promotor. Pero eso ha sido una respuesta muy periodística, ¿no? Muy de rueda de prensa. Yo creo que tú me des, porque Óscar de la Hoya ha tenido problemas con Canelo, ha tenido problemas con Ryan García, estos son los últimos, ¿no? El problema es con quién no ha tenido problemas Óscar de la Hoya. Sí, es verdad. O sea, terminamos antes y hablamos con quién no ha tenido problemas, pero bueno, al final Óscar de la Hoya siempre ha sido así. Yo me acuerdo de su época de boxeador, lo que decía, cómo hablaba, sus pretensiones. Sacó un disco como cantante, me trajeron una copia del disco, fue terrible, ¿no? O sea, pero es cierto que es un tipo que siempre va a estar ahí. Sí, se vestía de mujer y así ese. Pero es que para mí una de las mayores victorias de Óscar de la Hoya está compartida con Julio César Chávez y con otros deportistas, ¿no? Con otros boxeadores. Cayó muy fuerte en el mundo de la droga. Sí. Cayó muy fuerte en el mundo de las adicciones. Y él se ha levantado y está ahí. Y él mismo te lo dice, yo voy a ser un enfermo toda la vida, porque en el fondo mi cuerpo me lo está pidiendo. Pero estoy venciendo a la tentación, estoy venciendo a mi instinto. Y para mí esa es una de las grandes victorias. Cuando la gente quiere hablar de esas fotos vestida de mujer, Óscar de la Hoya a mí me parece una crueldad. Me parece una crueldad. Era una persona que estaba siendo víctima de su adicción a determinadas sustancias. Y la gente que le sacó esas fotos se aprovechó de una persona que estaba enferma. Afortunadamente ha sabido salir adelante. Entonces, quien le ataca por eso, a lo mejor es que no tiene ningún muerto en el armario, pero todos hemos conocido a gente que ha caído en adicciones y lo más bonito es cuando ellos pueden decir que han salido y son ejemplo de que se puede salir de esa mierda. No, pero es que yo no sé si, bueno, eso es un ejemplo de superación y lo que pasa es que mucha gente no ve eso, ve la foto, Claro, o ve los abdominales de mentira que se ha puesto, sí. o ve tantas otras cosas que es una pena, ¿no? No tanto como con Julio César Chávez, que sí se ve esa inspiración, ¿no? Es muy defendido por los mexicanos y muy pocos mexicanos ven al Canelo como el mejor. Sí, Es un bonito debate. es un debate que quería traer ahora a la mesa, ya que estamos, porque a mí, por ejemplo, Canelo me parece el mexicano más disciplinado de todos los tiempos, el boxeador más disciplinado de todos los tiempos, para mí, físicamente No, impecable, no. masa muscular extraordinaria, un boxeo cincelado, para mí. Sí, no, lo que sí tiene Canelo por encima de los demás es que es el boxeador mexicano más inteligente desde un punto de vista negocio de todos los tiempos. La gente podrá decir que Canelo elige A, elige B, elige C, pero él se lo ha ganado poder elegir. Otros, por desgracia, no. Otros tenían que hacer aquello que le pedían. Es cierto que para lo que nosotros entendemos, yo he vivido en México, lo que nosotros entendemos como un campeón es ese boxeador que donde hay un reto se lanza de cabeza, pase lo que pase. Pero no es que rehuya los retos, es que los busca. Eso es siempre un boxeador mexicano. Saúl Canelo Álvarez siempre va a estar en el centro de la noticia como lo están los boxeadores que dominan la industria. Es decir, tú has tenido un boxeador que boxísticamente era fantástico, pero del que se han dicho muchas tonterías, a lo de Floyd Mayweather. Sí. ¿Alguien va a dudar del talento de Mayweather? Nadie. Muy bien. Él ha hecho lo que ha querido cuando ha querido porque ha podido hacerlo. De Floyd Mayweather han dicho que elegía rivales viejos, que rehuía los retos. Y Floyd Mayweather te decía, mira, voy a decir lo que decía Muhammad Ali. Si quieres verme, ya sabes dónde estoy, boxeando,
Y si quieres ver cómo me tapan la boca, sintonízalo, que por desgracia te vas a quedar con las ganas. Pero hablad bien o mal, todos los que habléis bien o mal, me vais a ver boxear. Y esa fue la evolución del Floyd Mayweather desde el principio, que era conocido como el Pretty Boy, Sí, a pasarse del TMT. O sea, es decir, ya, mira, esto ha sido también un por las manos, businessman, ¿no? ¿eh? También por las manos, ¿no? Que él tenía muchas lesiones en las manos. Yo creo que antes pegaba mucho más. Cuando era Pretty Boy, yo me acuerdo contra Arturo Gatti, un combate extraordinario. Pegaba a Mayweather No, Mayweather ha una tenido un barbaridad. talento extraordinario, el gran combate que todos queríamos ver, que decíamos, aquí es donde le vamos a ver las costuras, ¿no? Con Diego el Chico Corrales, joder, lo que hizo Uf, Mayweather aquella noche. Floyd Mayweather es un tremendo boxeador, un tremendo campeón y siempre va a haber controversia. Tú vas a hablar con gente que va a decir, oh, Mayweather, ese solo, es eso. A Mayweather le da igual y a Canelo le pasa lo mismo. Canelo dice, yo voy a hacer lo que me dé la gana, no lo que me digáis. Y eso es lo que a lo mejor se critica un poco en México, ¿no? El hecho de decir, no, es que tú no buscas los retos. Bueno, se ha ganado poder elegir. Lo que está claro es que Canelo sabe que sus detractores van a estar ahí y la gente que está con él va a estar ahí. Él está en la cima del es negocio. un debate que hemos tenido con muchos mexicanos y yo hemos llegado a la conclusión que ha sido Canelo, realmente el público mexicano no lo quería a él, quería a Junior. Cuando, Es que fue distinto eso. tú lo podrás explicar mejor, Mm, había un duelo de televisiones, Televisa, TV Azteca. sí, eh, TV Azteca creo que era Julio César Chávez Jr., sí, Televisa fichó a a Canelo. Canelo. Julio César Chávez Jr., nada más empezar, tenía los pabellones llenos, retransmisiones de su combate, estamos hablando de combate, a ver, el primer combate profesional lleno, el evento principal era él, o sea, indispensable para un tipo que está empezando, ¿no? Sí, Entonces, claro, todo el mundo quería a Julio como campeón mundial, como el padre, que peleara. Y cuando no llegó él y llegó el Canelo, a la gente le daba. Eso es lo que yo pienso, que como que le daba coraje de que estuviera Canelo allí. Nosotros no te queremos a ti, queremos al hijo de la leyenda, a como ver, decimos. es que eso es una evolución. Es decir, ten en cuenta que durante mucho tiempo el boxeo en México no es que estuviese secuestrado, pero sí estaba en un canal de cable, estaba en Sky. Sí, De hecho, yo cuando estaba allí, un día, me hace mucha gracia recordarlo, iba en un taxi, como cantaría Arjona, ¿no? Era un Volkswagen del año 68, aquello que era maravilloso, podías hasta fumar, ¿no? Ya puedo fumar, sí, si me das uno. Bueno, tal, era maravilloso el México en aquella época, no me reía mucho. Bueno, pues iba en un taxi con un grandísimo campeón para mí, era muy especial, ¿no? Que era José Antonio Aguirre, el Jaguar Aguirre. Íbamos en el taxi y el taxista llevaba 2 guantes de boxeo colgados. Yo le dije al taxista, ¿sabe usted que le gusta el boxeo? Sí, me gusta el box. ¿Sabe que en este taxi está viajando con un campeón mundial? Se giró el tío, me señaló y me dijo, pues no te reconozco. No, no es este. No, es decir, estaba un poco secuestrado. Entonces, las televisiones, ¿vale? Porque cuando hablamos de Televisa y de Teleazteca, estamos hablando de dos gigantes. O sea, es decir, aquí la gente puede decir, como Antena 3 y Telecinco, no tiene absolutamente nada que ver. Son enormes, son brutales. Entonces se decidió que el boxeo volvía en abierto. Y ambos tuvieron un equipo de gente de mercadotecnia, como dicen allí, que llegaron a la conclusión muy clara. Mira, tenemos grandes campeones, pero no podemos ahora mismo hacer el esfuerzo económico de que los boxeadores que tenemos en Estados Unidos peleen aquí. Sí podemos comprar los derechos, podemos lanzarnos a comprar los derechos, pero para levantar aquí el boxeo nuevamente para el gran público necesitamos caras nuevas. Entonces Teleazteca, como bien dices, opta por Julio César Chávez Jr. y tienen unos datos de audiencia muy buenos. Y Televisa opta por ese niño llamado Saúl Canelo Álvarez. Y también tiene unos datos de audiencia muy buenos. Pero al final de la partida, ten en cuenta que el único que ha conseguido hacer algo que solo consigue la selección mexicana de fútbol ha sido Canelo. Que es como si te digo que en España un boxeador consigue que su combate en directo lo dé a la vez Telecinco y Antena 3. Eso solo lo ha conseguido Saúl Canelo Álvarez. ¿Y no te parece que yo lo que he dicho me ha negado así con la cabeza cuando te he dicho que también parece más disciplinado, más disciplinado, que no el mejor, más disciplinado de todos los tiempos, porque es que no ha tenido ninguna adicción, un tipo que no salía, un tipo que, o que puede decir Finito López también, ¿no? No, es que Ha habido, ha habido muchos muy disciplinados. ¿Eh? lo que yo admiro de Canelo es que no parecía que iba a despuntar como ha despuntado. Yo lo veía un boxeador, no te voy a decir mediocre, pero un boxeador bueno, bien, y se ha convertido en una superestrella, sobre todo después del combate que tuvo con Mayweather, que yo creo que ese fue un combate que le vino muy bien,
para que le sacaran todos los fallos, absolutamente, que No, esa noche, nos llevó a la escuelita. esa noche Canelo aprendió una cosa. Dijo, ¿cómo mola ser el lado A y poner condiciones? Que si tengo que dar este peso, que si la rehidratación. Ahí Canelo dijo, así funciona este negocio. El que está en el lado A pone las condiciones, el sitio, el lugar, la manera, la forma, a ver qué guantes llevas. Capricho de diva, como decía Sergio Martínez. Dijo, pues yo quiero ser Mayweather, quiero mandar en la industria y lo ha conseguido, de respetos. Sí. Pero boxeadores disciplinados has tenido muchísimos. Y con Canelo pasa una cosa, que fíjate, el que me acabó dando la razón fue Ricardo Sánchez de Atocha. Yo llegué de México y decía, hay un niño boxeando tal, boxea bien el cabrón, Saúl Canelo Álvarez y demás, ese no sé qué. Entonces, al paso de los años, Ricardo tenía un boxeador que se iba a enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, que era el argentino Luciano Cuello. Entonces yo iba al gimnasio del Rayo a ver entrenar a los boxeadores. ¿No? Yo siempre he dicho que el boxeo lo aprendes en los gimnasios, viendo a los boxeadores, viendo trabajar a los entrenadores, hablando de boxeo con ellos. Entonces yo me acuerdo que Ricardo vamos a romperle la cabeza al Canelo ese del que me has hablado. Bueno, le vamos a pegar una paliza al Canelo este, ¿vale, Ricardo? No sé qué. Y claro, Canelo ganó a Luciano Cuello. ¿Lo ganó por nocaut, te acuerdas? Sí, claro, ya más pronto. Entonces vino, pero, o sea, Luciano tenía mucho brazo, pero es que yo le he llegado a la conclusión. Me dijo, es que tiene razón en algo. Digo, ¿qué dice? Es que tú lo ves en vídeo y parece que no termina de. Exacto. Pero es que en directo tiene un timing, un golpeo y una velocidad que por televisión tú no ves. Pues a ver si tenemos la suerte de... Sí, ver boxear en directo a Canelo es una cosa. Ver a estos grandes campeones. ¿No? Es decir, yo me acuerdo que ha habido combates donde Ricardo me decía, bueno, es que fuimos a Estados Unidos, vi esta pelea y no era capaz de ver los golpes que lanzaba este tío a esta velocidad. Sí, claro. Siempre he dicho que no hay nada más espectacular que el boxeo en directo, en vivo. Lo aprecias todo. Totalmente. Por televisión es una cosa distinta. Es lo mismo, pero te quiero decir que en directo Canelo Álvarez es un espectáculo. Yo creo que, y perdona que otra vez divaguemos, porque esto es una charla más que una entrevista, porque vamos a divagar de muchos temas, porque Gonzalo sabe un montón, y tenerlo aquí pues es como, como una enciclopedia de estas antiguas que eran así, de varios tomos en uno. Y ahora te va en un USB, o sea, esto ya. Antes pasaron al CD, decían una maravilla, sí. Y ahora es un USB y ni eso, ya ya ni eso, tío, ya está en la nube, tío. Y es que todo el que viene conmigo, que no sabe mucho de boxeo y viene a una velada, flipa. Porque es que es verdad, es que en directo es otra cosa, es otro deporte. Y le gusta, entonces deberíamos incentivar el que la gente vaya al boxeo en directo. Claro. Pero que no se hace, y muchas veladas que yo entiendo a la gente, porque tú pones una velada de chavales de élite, ¿no? Élite es amateur, amateur un poquito más por encima. Y después con un combate profesional de 4 asaltos, como te da, ¿no? Y lo pones a 25 euros el ticket, pues entonces... Hace no mucho alguien me dio una explicación y la verdad es que me gustó. Yo dije, mira, qué tontería, pero tienes toda la razón. Esto es como si tú estás montando un restaurante, sí, y no va a comer nadie. Y sales a la puerta y ves que el restaurante de frente está hasta arriba. ¿Qué pasa? ¿Que le caes mal a la gente? ¿O por qué el restaurante de frente está lleno y el tuyo no? De varias razones. Entonces, cuando están hablando de los promotores son necesarios y lo que tenemos que plantearnos es por qué no surge ningún proyecto donde tengamos promotores empresarios que tengan ideas o que puedan venir a invertir o a desarrollar que el organizador boxeo sea rentable en España. Eso es la primera reflexión que nadie quiere abordar o acometer. Tenemos a Ricardo Sánchez de Atocha, que ha hecho boxeo en 5 décadas distintas y es lo más profesional que hemos tenido, él y a esa mujer Merche. Que por cierto, explícanos un poco a la audiencia quién es Ricardo Sánchez de Atocha, porque es mítico. No, Ricardo para mí es clave para entender la historia del boxeo en España en estos últimos 20, 30, 40 años. Es un boxeador amateur, campeón de Castilla, que sufre un accidente guanteando en el mítico Palacio de los Deportes, que está alejado del boxeo, pero al final el boxeo estaba dentro de él y como ya no podía boxear,
se acerca al que era su entrenador, que era Manolo Pombo, para ir de ayudante. A partir de ahí va creciendo, se convierte en entrenador, empieza a tener una serie de boxeadores amateurs y él quiere organizar su primera velada de boxeo. Entonces él, con mucha ilusión, con sus boxeadores amateurs, cierra rivales con prácticamente todos los gimnasios de Madrid. Y cuando llega el día del evento, absolutamente todos le dejan tirado. No se presentó nadie. Ricardo Sánchez Atocha, que creo que la velada fue en Vallehermoso, no le cambia el gesto, tiene un momento de mandarlo todo a la mierda, pero ahí pule su carácter. Ricardo ve que empiezan a llegar boxeadores amateurs a los que él también entrena, y antes había una tradición muy bonita, y es que los boxeadores llevaban siempre la bolsa, ¿no? Con el calzón, con el bucal, por si faltaba alguien para poder boxear, porque antes el boxeo era distinto en España. Y según va llegando, Ricardo va haciendo un nuevo cartel para que se enfrenten los suyos contra los suyos. Y Ricardo salva esa velada. Pero esa fue la primera velada que organiza Ricardo, amateur. Y ya en la primera velada Ricardo se da cuenta que es mejor hacerlo él solo, porque ya era imposible. Dijo, si esta es la bienvenida que me estáis dando, me doy por aludido a partir de ahora yo contra el mundo. Esto que te estoy contando tiene que servir para que entiendas el carácter de Ricardo. Y a partir de ahí, siempre con Merche, ha trabajado, se ha dejado la vida, ha tenido sus ayudantes, ha tenido épocas buenas, ha tenido épocas malas, ha tenido televisión, ha podido desarrollar boxeadores, ha tenido campeones mundiales, ha tenido campeones de Europa. Sabe lo que es ganar mucho dinero haciendo boxeo, pero también sabe lo que es arruinarse haciendo boxeo. Es decir, todo el dinero que Ricardo ha ganado con el boxeo lo ha reinvertido haciendo boxeo. Y la salud del boxeo en España depende muchas veces de la salud económica del bolsillo de Ricardo. Si Ricardo estuviese en una época de dinero, las grandes veladas que nos ha dado las seguiría haciendo. Ahora mismo no está en su mejor momento, está volcado con José Luis Navarro, pero no se puede entender la salud del boxeo en España sin entender cómo es la situación actual de Ricardo Sánchez Atocha. Y eso es algo que no lo puede negar absolutamente nadie, para mí. ¿Y cómo era? Porque él fue promotor y entrenador de Castillejo. ¿Cómo, en esos momentos, cómo él estaba? ¿Él estaba subido o siempre ha sido una persona humilde? Muy trabajador. Mira, tú podrás hablar sobre si ha tenido épocas de más humildad o de menos humildad. Ricardo, yo tardé 15 años en llevarme bien con Ricardo. Ricardo. Por su manera de ser. No, es que Ricardo es un tipo que entiende que el boxeo es un oficio, que es una profesión y que es muy seria. Y Ricardo a lo largo de su vida se ha cansado de ver llegar a gente que quería estar cerca del boxeo por algunos intereses, pero Ricardo es de los que en primer lugar te coloca una valla y una barrera. Cuando te levanta la valla y la barrera puedes descubrir que es una persona que se sabe explicar a la perfección, que ama este deporte. Te puede hablar y te puede contar 200.000 anécdotas, pero para eso tienes que conseguir que Ricardo se abra ante ti. Yo aprendo mucho de él, para mí es un auténtico maestro, la verdad. Entonces Ricardo tiene esta forma de ser y Ricardo es una persona que hasta el último día luchará por el boxeo y luchará por salir adelante. Esperemos que así sea porque es una leyenda. Sí, Ricardo es impresionante. Entonces, cuando estás hablando de la época de Castillejo, vamos a ver, Javier Castillejo empieza el boxeo con Tristán, con el maestro Tristán. Acaba yendo con Ricardo, y Ricardo lo que tenía o ha tenido siempre es la capacidad. Alemania, ¿no? Perdona que... No, él vivía en Alemania, que todavía la gente descubrió que hablaba alemán cuando le ganó a Félix Sturm, pero Javi, si la mil y esto lo otro, Javi pasó de estar con Tristán, porque me acuerdo que en aquella época Tristán tenía unos boxeadores tremendos, ¿no? Tristán siempre ha sido un maestro, ahora está con Jordan Camacho, pero Tristán es un maestro del que hay que hablar siempre. En esa época, pues joder, tú imagínate lo que podían ser los guanteos entre Javier Castillejo y Domingo González, ¿no? Domingo, este boxeador de origen dominicano, al que en más de una ocasión en España le tenían que comprobar el vendaje, ¿sabes por qué? Porque partía la mandíbula de todos sus rivales y le tenían que mirar el vendaje a Domingo, pensando que se había puesto una herradura de cabello o algo, ¿no? Era tremendo. Entonces Javi llega y Javi con Ricardo son el binomio más prestigioso o exitoso que para mí ha tenido el boxeo español. Luego ha llegado gente como Kiko Martínez, pero es imposible no emocionarte si no recuerdas a Javi, Ricardo, Javi. Ahora están un poquito separados por lo que sea, pero yo cuando hablo con Javi me habla con una admiración y un cariño de lo que es el Ricardo, que se toma en serio el boxeo y su oficio. Y Ricardo pues tampoco dice nada, pero siempre pone como ejemplo sobre todo la predisposición, la actitud, las ganas
la mentalidad y la capacidad de trabajo de Javier Castillejo. O sea, ahora mismo no se hablan, pero para que te hagas una idea, cuando hablas de boxeo, el uno y el otro te pone como ejemplo al otro, siempre. Bueno, claro, porque sería también injusto, ¿no? No reconocer que sin el uno sin el otro era el binomio perfecto, ¿no? Siempre. Era una maravilla. Buenos combates, sobre todo, bueno, pues él le ganó a Castillejo estuvo en el podcast de los boxeadores, ay, se me ha olvidado, de los dos boxeadores mexicanos, no sé si sabes cuál es, que se llama Un Round Más. Sí, o sea, estaría con Eric Morales y Con Marco Eric Antonio Morales, con Barrera, Marco claro. Antonio Barrera. Y él estuvo hablando de sus combates y tal, que tienen él decía con Marco Antonio, decía que tienen un récord parecido, ¿no? De victorias y tal. Sí, anda. Le ha ganado a tantos buenos peleadores de Castillejo y ha peleado con tantos buenos. Es que la gente no, muchas veces quiere introducir esto en el boxeo y no saben que hemos tenido un gran campeón, ¿no? Claro. Ha habido otros, ¿no? Por ejemplo, Andalucía, ¿no? Pedro Carrasco, que peleó la trilogía con Mando Ramos. Por favor, don Pedro Carrasco, claro. Eso fue una barbaridad. Ahora es una pena, en Andalucía hay chavales que están despuntando, está Narciso Carmona allí, que está en Narci ya está en Miami, macho. Está Tíos de Cama, el paisano, fenómeno. Mi amigo Óscar Toro, El Toro Díaz. que tenemos una entrevista con él, con Chopper, su entrenador, que es un fenómeno, que también tenemos un podcast con él, un episodio magnífico allí en el gimnasio suyo de Alcalá. Tenemos cositas, pero todavía Sándor, lo hablamos antes, Sándor, lo estabas hablando por ahí, que Sándor parece que nos puede dar una alegría, puede ser campeón mundial, esperemos que lo sea. Ojalá. ¿Cómo lo ves? Es una pelea complicada. Alberto Puello es el típico boxeador que es muy complicado y no tiene tanto nombre o marketing. Es un boxeador francamente complicado. Ten en cuenta que Alberto Puello, en su momento, cuando estaba ahí, campeón de la asociación y demás, la gente un poco le tuvo un poquito así, le apartó un poquito, no quisieron saber nada por el tema de un positivo, que él explicaba que se debía a un tratamiento de fertilidad porque no conseguía ser padre. Pero sí es verdad que había dado ese positivo y que ya demostró contra Garrington Russell que es un tremendo boxeador. Es una pelea muy difícil, pero es la pelea de la vida de Sandro. ¿Más difícil que con la que tuvo con la de Teófimo? ¿Ves? A ver, contra Teófimo es un gran boxeador, pero vimos a un tremendo Sandro. Por eso te digo. Pero es que la gente valora lo que fue capaz de hacer contra Teófimo, porque todo el mundo conoce a Teófimo. El problema es que Alberto Puello tiene mucho talento y mucha gente no lo tiene ubicado y no sabe lo complejo que es el combate. Hay que frenar la euforia, pero también el pesimismo. Hay que confiar en Sándor, es la pelea de su vida y hay que ir a por todas, pero Puello es buen boxeador. Pero bueno, tenemos la esperanza de que Sándor pueda hacer un gran papel porque nivel tiene. No, Y de sobra. por eso. Si ahora mismo tenemos un boxeador con opciones de ser campeón mundial, ahora mismo es Sándor. A Óscar Toro ahora va a pelear el EBU, bueno, va a hacer una pelea preparatoria y va a pelear el EBU grande porque ahora hay, tú lo sabes mejor que nadie, está el antiguo campeonato de la Unión Europea, que ahora es el EBU Silver, y ahora está el EBU de mayores, como le digo yo. Y después de eso, me ha dicho Chopin que ellos quieren a Sander Sayas. Sí. ¿Tú lo ves factible? No. ¿Por qué? Coño, porque Sander Zayas es una figura a la que están trabajando muy bien, es un tipo al que le van a intentar llevar primero a ser campeón mundial y lo que están buscando es que se pueda meter por su talento en las grandes ligas de los grandes nombres. Tienes que entender que cuando tú estás hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos la tendencia es mirar hacia arriba, no hacia abajo. Es decir, ahora mismo lo que tiene que hacer Óscar el Toro Díaz es demostrar que tiene calidad para ser campeón de Europa. Yo confío mucho en él. Luego demostrar que puede ser un sólido campeón de Europa, subir en las clasificaciones mundiales y luego ya puedes pensar en el mundial. Pero ahora mismo tú tienes una figura como Sander Zayas que es, no te voy a decir marketing, pero el camino está muy claro y lo tienen para mirar para adelante. Ahora mismo Sander Zayas no se va a parar a mirar quién es el campeón de Europa. Pero a nivel de boxeo, Sander Zayas es una cosa tremenda. no sería muy factible, ¿no? A ver, Zayas es un boxeador que tiene una pinta tremenda. Luego es cierto que a lo largo de la historia hemos visto a tremendos prospectos que no lo consiguieron. De la misma manera que hemos visto boxeadores que no nos llamaban tanto la atención conseguirlo. Yo lo que te digo es que a día de hoy, si estamos hablando de un hipotético duelo, Zayas va por un lado, Óscar Toro Díaz tiene unos objetivos por cumplir. Si lo cumple, claro que puedes decir quiero a este y quiero a otro, porque me estoy ganando acercarme a un título mundial, quién sabe si una eliminatoria, ojalá. Pero ahora mismo yo, con Toro, yo me centraría en el Campeonato de Europa, que es algo que por talento puede conseguir.
Y quiero preguntar también una cosa. Bueno, eh, les he hablado de esto de que no se mira para abajo, pero muchas veces están los combates de preparación, o combates de, oye, ¿quién buscamos para, por ejemplo, Alejandro Guardado? Alejandro Guardado peleó con el hijo Emiliano Vargas, el Emiliano hijo de Vargas, Fernando Vargas, el sí. hijo de Fernando Vargas, que es un tremendo boxeador. Sí. Y bueno, tuvo esa oportunidad, él me dijo, que lo tenemos también un episodio del podcast, me dijo que era oportunidad de trenes que solo pasaron una vez. Claro, pelear en Estados Unidos contra un boxeador de esa proyección, por supuesto, claro. También dijo que hubo problemas con Top Rank, que había una gente cercana a ellos que sí medio mafiosa y tal. Eso es otra cosa que se podría hablar largo y tendido de los externos, ¿no? al boxeo. Y bueno, yo creo que el boxeo es como, bueno, como un ejemplo de una cosa parecida, pues, la película de Rocky, ¿no? Cuando Apollo Creed le dio la oportunidad y tal. Eso se da mucho, ¿no? Ese tipo de Que oportunidades. sepas que Sylvester Stallone tuvo que acabar compensando a la persona sobre la cual se le ocurrió la idea del guión de Rocky. Sí, bueno, esa persona fue la que dicen que tumbó a Ali, que no lo tumbó, se tropezó. No, pero ten en cuenta que estás hablando de Stallone, es distinto, ¿no? Sin dinero y tal, y se emocionó viendo la pelea entre Muhammad Ali y Chad Bebner. Luego lo exageró un poquito, pero la verdad es que el guión de Rocky 1 es tremendo. Podríamos hacer un programa solo para hablar de la película de Rocky, porque una de las escenas que más me gustan de la película fue una improvisación del propio Stallone. Ten en cuenta que Stallone había estado intentando vender el guión, no tenía dinero, y lo que quería era venderse como actor, no como guionista. Entonces, hay un momento en la película, que al final en el montaje es la que se quedó, cuando Sylvester Stallone vuelve de ver el espectro, ¿no? Donde va a boxear al día siguiente y llega y su mujer, Adrián, está en la cama. Y él se sienta y él explica que no va que ha entendido que no va a ganar, que todo le supera. Bueno, pues esa escena es improvisación. De hecho, Talia Shire tiene cara de decir qué leches estás diciendo, cuando está diciendo, mira, si al final el combate termina, yo estoy en pie, entenderé que no seré el perdedor que soy o estoy acostumbrado a ser. Explicaron que eso fue improvisación, pero es precioso todo lo que rodea a ese guión, ¿no? A todo lo que tuvo que hacer Sylvester Stallone para decir, soy actor, no soy guionista. Esa película es maravillosa porque además se pegó una paliza que lo que vemos entrenar es todo verdad. Es que tuvieron que rodar, bueno, la escena corriendo, creo que tardaron para rodarla y se pasó corriendo, un montón se pasó corriendo. Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue una película que al final lo hicieron con tan bajo coste. Acuérdate que habían pensado los grandes estudios en meter a Ryan O'Neill, en tal, no sé qué, y al final dicen, bueno, vamos a dar la oportunidad al Stallone tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Entonces, era de tan low cost que por no pidieron ni permiso a Filadelfia para grabar en los exteriores, ¿no? Entonces, de las escenas corriendo, tienen que hacerlas corriendo y de cualquier manera, porque en cualquier momento se iba a la policía, les multaba, no pidieron permiso para grabar. Entonces, cuando van corriendo, esas escenas en la calle están grabadas a toda hostia. Ahora que estamos con el cine, vamos a hablar de cuáles son las mejores películas de boxeo del cine. Complicado. Top 5. No, top 5 no te puedo hacer. O sea, es que ten en cuenta que hay películas que tú los ves. A ver, para mí Toro Salvaje, dentro de algunas exageraciones que tiene el guión, me parece muy buena. A mí la primera película de Rocky me parece excepcional. Me parece maravillosa. Película sobre Gentleman Jim también me gusta. Luego Cinderella Man está muy bien hecha. Pero hay un error en Cinderella Man. En todas las películas hay errores. Que ponen ¿cómo era este hombre? Max, no, ¿cómo se llama? El rival de Cinderella Man, es que no me... Son muchos nombres y a mí se me va. Sí. Era un alemán, creo, un tipo alemán. Max Schmeling, no, pero no. Schmeling no es. Max Baer. Sí. Baer. Ah, pero es un cachondo Max Baer. Baer era un tío que se viste por los pies. No, era un cachondo. Y ahí lo ponen como una persona más mala de la... Y de hecho, la familia de Baer se quejó de que lo ponían como un tío horrible. Una de las grandes victorias de Paulino fue contra Max Baer. Ten en cuenta que Max Baer tiene una muerte maravillosa. La gente aquí en España te habla de la muerte de Ramón Mendoza, ¿no? Pero la muerte de Max Baer fue genial. Max Baer estaba en Las Vegas ya como reclamo tal, y el tío cae, le está dando un infarto, necesita algo, señor Baer. El tío, la última frase que dijo es, sí, dame otro gin tonic, y murió. O sea, Max Baer es genial, tío. Max Baer es tremendo. Sí tenía esa fama de ser un cabroncete, pero Max Baer, tío,
es genial. Un fenómeno. Y entonces, hemos dicho Cinderella Man, hemos dicho Toro Salvaje, la de Rocky 1. Alguna, si yo mañana, si yo, por ejemplo, soy una persona que no sabe nada de boxeo, pero me gusta, ¿no? Me gusta verla y me gusta ver cine, ¿no? ¿Qué película le recomendaría que se fuera a enganchar sí o sí? Mira, hay una película a mí, por ejemplo, que es de mis favoritas, no solo por la novela, sino porque fue la última película que hizo Humphrey Bogart, que es Más dura será la caída. Pues mira, me la han recomendado hace poco. Sí, No lo había... la novela es muy buena y la interpretación de Humphrey Bogart también. Se dice que está un poquito inspirada en lo que pudo tener de mentira la carrera de Primo Carnera, cuando yo digo que lo de Primo Carnera no todo fue mentira. No todo fue mentira. Yo, de hecho, el primo que era un... A ver, es verdad que en esa época la mafia estaba muy presente en los combates, ¿no? Bueno, tú sabes de sobra. Había muchas carreras, por ejemplo, se hablaba de Ali cuando peleó por el título del peso pesado por la primera vez, que no me acuerdo del nombre, Sonny Liston. Sonny Liston, tenía vínculos con la mafia y estaba, vamos, que se sabía que tenía, y de hecho creo que después no quiso, no peleó, pero él no quería pelear más y tal, bueno, en fin, eran épocas distintas del boxeo, ¿no? Y hay grandes boxeadores y también muchas veces se dice, no, porque este boxeador es muy malo porque en aquella época peleaban con taxistas, con no sé qué. Pero en aquella época, para quitarte la inflamación era con una moneda de plata, eran los guantes no tenían el cordoncito, entonces te podían pinchar los ojos, es que era una época que mucha gente, hay que entender yo creo los momentos históricos, ¿no? De los Sí, deportes, también, ¿no? por ejemplo, se hablaba de, precisamente que lo has mencionado tú, a Pedro Carrasco. También escuchas, no, es que fíjate los combates que le buscaban a Pedro Carrasco, cuando había una dificultad tenía que aparecer otro. Es que la gente por hablar, puede tener su opinión, pero yo siempre parto de la base que a los boxeadores máximo respeto. Podrás tener carreras más o menos exigentes, pero a la hora de la verdad, y lo dicen, en la película Más dura será la caída, por eso te la recomiendo. Cuando dan a entender que en esta vida tú puedes comprar cualquier cosa menos a los campeones. Totalmente. ¿Viste, ahora hablando de colación de películas, viste la de Live for This, la Vini Paciencia? Sí, la he visto un poquito, también un poco exagerada, sí, Sí. sí, sí, pero sí es cierto que tiene muchas dosis de realidad. La vida de Ben y paciencia, pero también tiene, es que todas las películas vas a encontrar exageraciones o cosas que tú dices, coño, si yo no lo recuerdo así o yo no lo había leído así, pero bueno. Fue muy exagerada ellos, pues que no quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, Vini Paciencia, si tú lo buscas vas a ver la lesión que tuvo de cuello. En la película como que lo hacen se centran mucho en eso, ¿no? Hollywood siempre va a dar su giro de guión. Era, era tan, era tan grave como... Era grave, era grave. Pero es que tú ves la película y te da la sensación de que desde el minuto uno se ponía ya a moverse y a entrenar. ¿No? Ya eso tuvo su recuperación y fue más rápida de lo que te muestra la película. como entonces No sería capaz de decírtelo, pero yo recuerdo que viendo la película decía, joder, un poco más y aquí ha pasado una vida hasta que se ha terminado de recuperar para boxear. No, pero sí. Son películas que al final, oye, sirven de entretenimiento, sí, pero es que pasa hasta incluso por la última de Napoleón. sí, Que tú uff. ves ahí determinadas cosas y dices, mira, es que al final llega un momento que hay que explicar en todas, oye, que aquí hay una serie de exageraciones por guión, ¿vale? Que es que luego no lo creemos todo. Y bueno, vamos a empezar ya con. Bueno, antes quiero hablar de lo de la AIBA. Uh-huh. Hablamos con Emanuel Reyes Plan, fenómeno. Desde aquí le mando un saludo. Y nos soltó un montón de perlas. La verdad que no hizo falta ni preguntarle, él empezó. Uh-huh. Y él habla de que el boxeo amateur es corrupto y que él tuvo suerte porque le dejaron avanzar hasta lo que pudo avanzar. Sí, por su experiencia lo puede decir. Y que dice que hasta que no cambien los árbitros, que hasta que cambien los árbitros y los jueces, el boxeo amateur y el boxeo olímpico seguirá siendo lo mismo. Sí, es posible. Es cierto que no es como otras épocas, donde realmente sí que hemos visto cosas sorprendentes. Pero al final queda claro que el culpable de las cosas que se ven en los Juegos Olímpicos no la tenía IVA. No la tenía IVA porque este último torneo, al igual que el de Tokio, lo organizaba el Boxing Task Force en Tokio y aquí Boxing Unit. Entonces, que eran personas que había puesto el Comité Olímpico Internacional. Queda demostrado que no tiene nada que ver.
Lo que sí es cierto es que los árbitros tienen mucho peligro. Y yo ya venía diciendo en Eurosport que me sorprendía que gente como Agur Banaliyev o Krostov estuviesen allí porque habían sido expulsados de IVA. No les habían expulsado por ser corruptos, sino por corromper a otros que estaban alrededor. Es decir, hay países que cuando llegan los Juegos Olímpicos y en este deporte tienen que tener resultados para justificar sus presupuestos o por lo que sea. Y para mí la presencia de Gurbanaliyev y de Rostov era algo muy peligroso. Luego al final, fíjate que echaron a 2 jueces de Kazajistán, pero cuando les echan, tío, ya estamos en semifinales. Quedaban 3 días de torneo. Pero sí es cierto que hay que dar una vuelta o hay que pensar, pero me hubiese gustado mucho el sistema Board Review que instauró IVA, que no lo quisieron meter en estos Juegos Olímpicos porque está claro que la opinión sesgada o lo que estamos viendo a veces no hay forma de entenderlo, de justificarlo. Pero si a la gente, los que lo están diciendo, incluido Manuel Reyes Pla, viese combates de otras épocas, se echaría las manos a la cabeza porque antes se la madejara. Bueno, un ejemplo claro es de Roy Jones en Atlanta, que además uno de los jueces admitió que... No, lo de Rogers fue en Seúl. En Seúl, perdón, Seúl, Atlanta. Sí, pero es que eso fue patético porque uno de los jueces intentó justificar que le había dado la victoria al surcoreano que había recibido una paliza, diciendo, no, es que yo como pensaba que mis otros 2 compañeros habían hecho bien su trabajo, dije, yo le voy a dar ganador a este para que por lo menos en su casa le digan, no, pues fíjate, la cosa ha estado ahí. Eso no se lo cree nadie. Es que es de vergüenza. Esto no se lo cree nadie. Pero hubo, creo también que uno le pillaron que aceptó pagos por parte de... ¿Qué aceptó? Pagos. Claro, pero si tú tienes imágenes de Río 2016 donde los sistemas de seguridad de las cámaras captaron a una persona que era importante en IVA dando sobres a los árbitros en mitad de la competición. Es que la gente tiene muy poca memoria. Y eso era la IVA de Chin Kuo-hu. Pero Chin Kuo-hu, que era presidente de IVA, era miembro del Comité Olímpico Internacional, venía de haberse presentado a las elecciones del COI, de ser el primero de los candidatos en caer en Buenos Aires y de darle todos sus votos al que hoy es presidente, que es Thomas Bach. Entonces, después de lo que vimos en Río, hacía falta un cambio. Echaron al presidente de IVA. Y curiosamente, cuando el presidente de IVA decide dimitir, hace que le firmen una carta donde él no es responsable de lo que ha sucedido. Y si esto es en finales de noviembre de 2017, cuando se va Chin Kuo-hu, adivina cuándo llega la primera amenaza del COI a la nueva IVA, de que le van a sacar de los Juegos. Chin Kuo-hu dimite a finales de noviembre. Sí. En enero de 2018 IVA recibe la primera carta que le van a quitar los Juegos. ¿Coincidencia? Ninguna. A ver, bueno, ¿peligra los Juegos Olímpicos? Ni de coña. Ten en cuenta que la nueva federación, que es World Boxing, está compuesta prácticamente por toda la Federación de Boxeo Amateur de Estados Unidos. O sea, que ha sido y hay miembros. A ver, es que lo que tienes que hacer es, tú quieres cargarte IVA y te has creado una nueva federación. Y sí, lo podemos decir. La has creado. Había presentado a un holandés, a Boris van der Borst, a ser presidente de IVA. E iba diciendo, o salgo presidente o el boxeo desaparece en los Juegos Olímpicos. Se lo dijo a todos los países. Y el presidente Umar Kremlev dijo, señores, yo a usted no le puedo echar o no puedo impugnar las elecciones porque usted vaya haciendo chantaje diciendo que o le votan presidente o no, o estamos fuera de los Juegos Olímpicos. Pero sí le puedo decir que ha empezado la campañita 2 semanas antes de tiempo. Descalificado. Boris van der Forst fue al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y dijeron que sí, que no, que era injusto, que podía presentarse a las elecciones. Y Umar Kremlev convocó toda la asamblea, todos los países. Vale. El TAS me obliga a que tiene que haber elecciones. ¿Quién quiere elecciones? El 6%. El resto decían que no querían elecciones. ¿Boris van der Borst desapareció? No, no desapareció. Era un hombre del COI. ¿Qué hicieron? Crear una nueva federación que es World Boxing. ¿Y quién es el presidente? Boris van der Borst. Entonces están intentando que la gente se afilie. De hecho, tú vas a cualquier torneo preolímpico y lo que te sorprende es que World Boxing tiene oficina en el hotel, tiene oficina en el torneo, tienen a su gente ahí con sus flyers para convencer a la gente de las federaciones.
Tú ves las imágenes del torneo de boxeo de París 2024 y ¿a quién ves andando por abajo? A Boris Van der Borst. Bueno, vale, venga, yo voy a poner cara de sorpresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la gente no se está afiliando a la nueva federación, el COI, que tiene una causa pendiente con IVA en un tribunal de Lausana, Sí. no puede decir abiertamente, señores, vayas a World Boxing. No lo hace públicamente, pero sí por privado, mandando cartas a los comités olímpicos nacionales. Entonces, como el hecho de decir, oye, veníos aquí, que es lo que yo quiero, no les está funcionando, tienen que jugar con el boxeo estará fuera. Y hay gente que se lo cree. De hecho, tú te metes en algunos medios de comunicación de España y yo me desespero, pero ¿cómo os lo creéis? Pues es que es un poco estúpido, porque es que si fuera una Olimpiada en otro lado, pues mira, puede tener cierta veracidad. Estados Unidos tienen uno de los mejores ¿Qué equipos quieren? olímpicos de Pero boxeo. si ya os puedo adelantar que quieren organizar en Los Ángeles un homenaje a los integrantes del equipo de Estados Unidos de Los Ángeles 84. Si en la nueva Federación World Boxing es que hay miembros hasta del comité organizador de Los Ángeles 2028. Pero si es que tienen ya elegida hasta la sede. Pero si es que tienen ya elegida hasta la mascota, tío. El logo, tal. Es que no, y te dicen, no, es que el boxeo va a estar fuera de los Juegos Olímpicos. Mira, vamos a acabar ya con este paripe. ¿Queréis que lo organice World Boxing? Sí. ¿Quién quiere esto? Thomas Bach. ¿Por qué? Porque le echaron a su amigo. Porque cuando te dicen, no, es que hay corrupción. Yo puse una vez muy nervioso un miembro del COI. Pero claro, no lo publiqué. Me hablaba de corrupción. Dije, mira, a mí la corrupción que me interesa es saber lo de la compra de votos para que Madrid no fuese sede olímpica, porque me están diciendo que Río hubo compra de votos y ahí hubo dinero público español defendiendo la candidatura de Madrid 2016. ¿Se va a devolver a España el dinero que había invertido en aquella candidatura? ¿Han anunciado ya quiénes se dejaron comprar? ¿Han dicho ya cuánto se les pagó? ¿Han devuelto ese dinero? ¿Ha habido algún tipo de responsabilidad? Eso es lo único que me interesa del COVID. La corrupción que ustedes tienen dentro de casa. Pero señalar con el dedo. Mira, Thomas Bach se va a ir en 2025, en marzo. IVA está poniendo demandas porque quiere que esto quede vivo, porque sabe que con un nuevo presidente que no tenga vínculo con Chico Hu les dejarán en paz. Pero yo creo que el boxeo lo organizará World Boxing. Por lo tanto, todas estas cartas, todo lo que tú estás viendo, se va a incrementar porque Thomas Bach lo tiene que hacer antes del día que se vaya, que es en marzo de 2025. Sí, entonces vamos a ver una ola de amenazas Total. y de Y que no noticias. se las crea nadie. Vale, El entonces, boxeo va a estar en Los Ángeles. perfecto. Y a colación ya de polémica olímpica, has estado muy activo en redes con Imán Khelif. Sí, ¿Está bien dicho? Imán. Iman Khalif, sí. Iván Khelif. Que a lo mejor se pronuncia de otra manera, pero no lo sabemos. No, no, tampoco la conozco Claro. la organización, le pido, o muchacho, ¿no? Porque le están diciendo que es un hombre que hay de verdad, que podemos dilucidar de... A ver, lo de Iman Khelif es un tema donde yo puedo decirte de primera mano que la vi aquí en España. Vino y ninguna chica podía subir con ella. Es un animal. Tuvo que subir Quiles y casi no queda Quiles. Joder. Quiles salió un poquito así, le cruzó una derecha a Iman Khelif. Quiles no sabía ni dónde estaba el suelo y tuvo que salir Quiles a tirar duro y lo pararon porque Quiles le cogió con una contra y le dejó cabo de pie a Iman Khelif. Pero fortísima. Pero aquí lo que está sucediendo es que, oye, mira, al final, todo esto, como siempre digo yo, ¿quiénes somos nosotros si hay un panel de expertos? El Comité Médico de IVA decidió hacer una serie de pruebas de género a una serie de boxeadoras, de las cuales notificaron que 2 tenían cromosomas XY, pero que no podían dar más información, me dijeron, por cuestiones de confidencialidad médica. Tú no puedes publicar los informes médicos de absolutamente nadie. No. Entonces, ellos te dicen que se lo habían remitido todo al Comité Olímpico Internacional y que eran bastante más de lo que a mí me estaban diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se ha puesto de moda porque un periodista francés, del Correspondant, ha publicado los informes médicos. ¿Y cómo lo va a conseguir? Pues yo es donde por eso lo estoy siguiendo en redes sociales, pues yo me estoy riendo mucho porque dice que lo ha conseguido de un hospital de Francia y de otro de Argelia. Y eso es imposible. Tiene que haber un contacto o alguien en los dos hospitales. Y, claro, No, porque yo le he preguntado 6 veces a IVA y me tiran balones fuera diciendo, oye, esos informes médicos que han publicado se parecen a los que tenéis vosotros. No me responden. Ya he encontrado un paralelismo entre alguien próximo a IVA y a este periodista. o sea, ¿crees que puede ser algo para perjudicar a alguna? No, es una filtración para mí.
que puedo estar equivocado. Creo que es una filtración de IVA, que tenía esos mismos informes que se han publicado. Igual que los tienen los hospitales, los tiene IVA. Sí. Creo que es una filtración de IVA, porque saben que la guerra se recrudece ahora. Repito, marzo de 2025 se va Thomas Bach. Han tomado la delantera. Muy listo, Umar. Muy listo. Sacan esto y aquí el que sale claramente perjudicado es el Comité Olímpico Internacional. Y yo en el blog mío lo que he hecho ha sido decir, mirad, un miembro del COI llama a 2 periódicos británicos diciendo que Imán Kelly va a demandar. Ahora sale el periodista diciendo, ojalá demande, porque si ella demanda, estos documentos se tendrán que pedir oficialmente al hospital y a ver si son los mismos. Es una guerra política. Al final esto es una guerra IVA-COI, donde a Imán Kelly, por lo que sea, le han puesto en medio, pero también lo escribo en mi blog. A Imán la están colocando en medio de todo. Fíjate qué tranquila está Lin Yutin, que era la otra. Normal. Niño Tim también participó. Sí, y ganó la medalla de oro también. ¿Y lo viste, lo ves correcto? Como te digo, donde está el comité médico, donde está la comisión médica, donde está la opinión de los expertos, es donde nos tenemos que quedar. A mí me explicaron que si por desgracia, como nos están diciendo los expertos, tienen una fuerza similar a la de un hombre y tienen un género que ellos dicen, que luego ya las cuestiones políticas, mira, a mí me dan igual, pero a mí el comité médico me dice, no la puedes catalogar como mujer, pero tampoco como hombre. Dicen, debería crearse una categoría intermedia, pero no es justo para las mujeres. Ojo, cada uno puede tener su opinión, pero yo digo, dame las pruebas, dame los datos, enséñamelo. Pude acceder a una serie de datos de niveles de testosterona, pude acceder a determinadas cuestiones que ellos tenían, evidentemente dentro de la confidencialidad, eso no se puede enseñar, pero ellos sí me están diciendo que para las mujeres es peligroso. Subirle onzas, por ejemplo, no sé si pelean con 12 en los Juegos Olímpicos o pelean con 14. Es que esto es un deporte de contacto. Por ejemplo, tú tienes el caso de la atleta sudafricana, de Caspar Semenya. Semenya le encuentran niveles de testosterona, también presencia de cromosomas XY. Estás hablando de 2009. En 2010 ella puede seguir compitiendo. Te ha ganado 2 Juegos Olímpicos y en estos últimos lo que hicieron fue decir, mira, ya que no podemos hacer nada, vamos a regular los niveles de testosterona en estas pruebas. La única prueba en la que ella ya no necesitaba esas pruebas de testosterona era 1500 metros, que es donde ha intentado, pero no ha conseguido nada. Entonces llega ya un momento en el que la gente tiene que tomar en cuenta estas consideraciones. Pero para mí, para un deporte de combate, aunque no sea tu culpa, no tienes la culpa, pero si físicamente vas a tener esta serie de habilidades, no me vale decir, no, es que Tyson entonces no podía haber boxeado nunca porque es un pegador. No, estamos hablando de que los expertos, para mí, donde haya expertos, es donde tenemos que hacer caso. Y es el comité médico. Es ahí donde se tiene que acabar la discusión.